Continuamos con la agenda en donde a continuación escucharemos las experiencias en Uruguay para mejorar el incremento de las tasas de donación y trasplantes, el cual está a cargo por parte del doctor Agustín Mauricio Carambula Simón desde el país de Uruguay. Él es doctor en medicina de la Universidad de la República de Uruguay, especialista en medicina intensiva, y además es asistente de grado 2 de la Coordinación de Trasplantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes. Actualmente es médico intensivista del Hospital Maciel, profesor como coordinación de trasplantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes del Hospital de Clínicas, y dentro de sus principales logros ha desarrollado varias publicaciones, entre esas la tasa de utilización de órganos, un nuevo indicador de la eficiencia de la donación y el trasplantes. Entonces, doctor Agustín Mauricio, lo tenemos a través de la virtualidad. Buenas. Bienvenido y adelante. Lo escuchamos perfectamente y también lo visualizamos también su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles por la invitación y felicitarlos por la organización. En esta oportunidad vamos a ver un poco las experiencias en Uruguay para mejorar el incremento en las tasas de donación y trasplante. Lo primero, creo que nosotros en Uruguay, como obviamente la mayoría de los países, seguimos un poco el modelo español, en este sentido, que es el que marca un poco los pasos a seguir. Pero creo que lo primero a destacar es cómo debemos organizar un sistema nacional de donación y trasplante. Para que exista un sistema nacional se necesitan varias cosas. Primero, un marco regulatorio nacional. Esto tiene que estar regulado y reglamentado a nivel nacional, desde el concepto de muerte hasta cómo se hace el diagnóstico de muerte encefálica. Si no está regulado, es muy difícil generar un proceso de donación. En el Uruguay, esto está regulado desde la década del 70, y a partir de ahí, vamos a ver más adelante, la ley ha ido sufriendo algunas modificaciones y se ha ido adecuando al desarrollo científico. Lo segundo es una organización nacional. Para nosotros, el rol de la institución y de todos los trabajadores es clave para mejorar la circulación de órganos y tejidos. Este organismo se debe encargar de las políticas de donación, y en nuestro país, por ley, es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Si no existe un organismo nacional, también es muy difícil. Cada institución, por separado, tuviera que generar una lista de pacientes de esa institución que necesiten órganos o tejidos, y a su vez solo pueda recibir órganos y tejidos de donantes generados por esa institución, realmente sería muy difícil. Sobre todo en países con tantos prestadores como es el caso de Uruguay. Entonces, tener una institución que centralice toda esta tarea es clave. Y lo tercero es un financiamiento público y cobertura universal. Esto no es menor, porque nos transformamos en un país equitativo, en el sentido de que nosotros le pedimos a la población que sea donante, pero esa población sabe que si precisa un órgano, lo va a tener. Lo va a tener sin costo por su bolsillo. Entonces, en el Uruguay, por un lado, el Instituto de Donación y Trasplante financia con fondos directos del Estado, y fondos presupuestales, todo lo que tiene que ver con la actividad de procuración y asignación. Y por otro lado, todo lo que está relacionado con el trasplante en sí y los cuidados post-trasplante se financia a partir de un fondo común, que se llama Fondo Nacional de Recursos, y que es un organismo paraestatal que surge más o menos también en la década del 70, y que se financia a partir de fondos estatales y además fondos de cada uno de los usuarios. Entonces, de esa manera se crea un fondo común
que tiene como objetivo financiar la medicina de alta complejidad. Entonces, nosotros entendemos que el rol de la institución o del propio sistema nacional y de todos sus trabajadores es clave para mejorar la procuración de órganos y tejidos, y que la mejora y el fortalecimiento del sistema termina decantando con el tiempo en una mejora en las tasas de donación de órganos. Ahora, si miramos lo que pasa en el continente americano, en América del Sur, este es el registro de la donación, donde cada uno de los países cargamos los datos de los donantes y los receptores, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el 70% casi existe un organismo nacional responsable de la donación y trasplante. Autonomía presupuestaria existe aproximadamente en un 40%, y con respecto al marco regulatorio, en casi el 90% de los países existe una ley que regula dicha actividad. Sin embargo, ya lo vimos lo mostraba la doctora Matamoros, esta es la realidad que tenemos. Las tasas de donación siguen siendo bajas en muchos países. Y esto ocurre a pesar de que sabemos y tenemos bien claro que el trasplante es el tratamiento más costo efectivo y es el que tiene mayor costo-utilidad, en el sentido de que es el tratamiento que da mejor calidad de vida a un menor costo. Entonces, creo que evidentemente, y dado los resultados de las tasas de donación en Latinoamérica, a pesar de contar muchos países con un organismo nacional, con una ley, evidentemente no alcanza con tener un sistema nacional, con tener coordinadores de trasplante, sino que tenemos que ir un poco más allá en el análisis. E ir un poco más allá significa, probablemente, como decimos nosotros, meternos en el barrio. Es decir, tenemos que ir a donde están los donantes, tenemos que ir y meternos en las unidades generadoras, que son las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, y analizar allí el impacto que tiene, o qué llegada tiene esa institución o ese sistema nacional en cada una de estas instituciones. Siguiendo esta línea, nosotros vimos que hay algunos puntos críticos en todo el proceso de donación que tiene cuando surge un donante en una institución. Hay algunos puntos críticos que son claves en el modelo de coordinación. El primero de ellos, y más importante, es que el modelo que tengamos tiene que llegar a donde están las muertes encefálicas, que es en definitiva la unidad de cuidados intensivos. Es decir, el modelo que tenemos en nuestro país tiene que ser capaz de detectar las muertes encefálicas y tratar de que haya la menor cantidad de fuga de muerte encefálica posible. Porque si el modelo no detecta las muertes encefálicas, ya empezamos a perder de entrada. Y nosotros sabemos que, en definitiva, sin donantes no hay trasplantes. Esta afirmación universalmente conocida que identifica un punto crítico para el desarrollo de los programas de donación y trasplante. Es la gestión eficiente de la detección de las muertes encefálicas a nivel hospitalario. Nosotros siempre decimos que morir en muerte encefálica es un privilegio, porque de todos los pacientes que fallecen en un hospital, solamente el 0,5 a 1% fallecen en muerte encefálica. Por lo tanto, detectar cuando un paciente puede evolucionar a la muerte encefálica es muy importante. Y esta gestión esta gestión eficiente de la detección de la muerte encefálica depende de desarrollar una fuerte cultura. Y en este sentido, el desarrollo de herramientas que faciliten esta tarea ha sido un objetivo que venimos persiguiendo desde el lado del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Y es así que fuimos elaborando algunas estrategias o herramientas que vamos aplicando poco a poco, que nos han permitido con el tiempo llegar a las unidades generadoras. Y es así que tenemos, por ejemplo, la auditoría de historias clínicas, los indicadores de capacidad generadora de donación, la aplicación de software predictores de aquellos pacientes que si fallecen pueden fallecer en muerte encefálica, y las herramientas de autoevaluación, que en definitiva son como un mecanismo de auditoría interna de las propias instituciones, más allá de la auditoría externa que realiza el instituto en cada una de las unidades de cuidados intensivos.
Con respecto a los indicadores son imprescindibles en la organización y deben incorporarse a la actividad asistencial y a la toma de decisiones. Tienen que integrar un programa de mejora continua y los indicadores siempre tienen que ser fáciles de obtener y brindar la máxima información posible sobre el proceso. Es importante saber el potencial generador de donante que tiene cada institución y entender que si una institución no tiene neurocirujano, no tiene pacientes neurocríticos, tampoco le puedo exigir que tenga un determinado número que me genere un determinado número de muerte encefálica. Entonces, conocer el potencial que tiene esa institución como generadora de muerte encefálica es importante. ¿Qué indicadores utilizamos nosotros? Estos son indicadores generadores de muerte encefálica o de generación. Bueno, la muerte encefálica sobre millón de población, sobre fallecidos en el hospital. Vean que 1 a 3% de los pacientes que fallecen en el hospital fallecen de muerte encefálica. La muerte encefálica sobre fallecidos en UCI, sobre fallecidos neurocríticos y muerte encefálica por cama con ARDA. ¿Cuál es el objetivo de estas auditorías clínicas? Bueno, nosotros lo que hacemos es analizar estos indicadores de donación en las unidades de cuidado intensivo, compararlos con el potencial de donación que tiene la unidad. Nosotros hacemos semestralmente auditorías presenciales con análisis de los fallecidos en la unidad en el semestre previo, y calculamos los indicadores. Y la idea de esto es fundamentalmente detectar, como decíamos antes, la fuga de muerte encefálica, es decir, detectamos aquellos pacientes que de repente fallecieron en parada cardíaca, pero que si hubieran sostenido, se hubiera podido llegar a un diagnóstico de muerte encefálica, y algunos de ellos tal vez tenían contraindicaciones absolutas a la donación, pero otros tal vez podían haberse convertido en donantes. Y luego documentamos estos resultados, dejamos propuestas de mejora y esto se entrega por escrito. Este es el acta de la visita que entregamos. ¿Y qué permiten las auditorías de historias clínicas a nivel hospitalario? Obviamente permiten mejorar los procesos, mejorar los registros hospitalarios, genera un compromiso con la donación y transfiere responsabilidades al hospital, a su dirección y a la terapia intensiva. Esto es algo en lo que estamos trabajando porque a medida que uno avanza y aplica las herramientas, va detectando determinados obstáculos. Nosotros detectábamos que hacíamos la auditoría o hacemos la auditoría y muchas veces el acta de visita o la evolución que le damos a la institución queda muchas veces en dirección a la jefatura del CTI y no baja la información a los médicos intensivistas o al personal de la dirección. Entonces, estamos empezando a trabajar para que esa información también llegue y el personal de la UCI esté en conocimiento del potencial de donación de su unidad y los números de su unidad para saber o entender que puede mejorar los indicadores de su hospital. Y para la coordinación del trasplante, la auditoría de información de la capacidad de generación de donantes permite definir, obviamente, estrategias de mejora para esa institución. Lo otro es el software de predicción. Nosotros trabajamos y realizamos un estudio retrospectivo hace varios años en el que se analizaron aproximadamente 1.500 pacientes neurocríticos ingresados con Glasgow menor de 8. Y se evaluaron cuáles eran los factores de riesgo independientes para morir y para morir en muerte encefálica. Y en base a estas variables se creó un modelo predictor de evolución a la un modelo que aplicamos en un software actualmente uno ingresa los datos del paciente, la edad, el SAPS, la causa de ingreso, el balance lesional, si tiene efecto de masa o no, como se ve ahí, y en función de los datos ingresados, el sistema lo que hace es predecir la probabilidad de que ese paciente pueda fallecer y en el caso de que muera, qué probabilidad tiene de hacerlo en muerte encefálica. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con un ACV isquémico, tenía isquemia obviamente en la tomografía, un SAP de 69. Bueno, en función de esto, probablemente un paciente añoso ingresa con Glasgow de 3. El sistema, el software,
predice que la probabilidad de sobrevida es del 15% aproximadamente y una probabilidad del 85% de fallecer, y en caso de fallecer, la posibilidad de morir en muerte encefálica es de 8%. Más probable que fallezca en parada cardíaca. Este software nos es útil, ¿por qué? Porque permite al médico al menos pensar que ese paciente, en caso de evolución de la muerte, puede hacerlo en muerte encefálica y por lo menos estar más atento y prevenir esa fuga de muerte encefálica. Lo otro es la herramienta de autoevaluación. Para nosotros esta herramienta es un instrumento que permite a la institución hacer un diagnóstico de situación y en función de eso trazar una estrategia de mejora para luego volver a evaluar si entrar en ese círculo en el cual la institución elabora una estrategia, la aplica, luego se autoevalúa, corrige y vuelve a hacer una estrategia de mejora. Es como un mecanismo de auditoría interna, digamos. Esta herramienta es un instrumento sistemático que permite alcanzar un estado de situación sobre la procuración y el trasplante, con énfasis en la gestión y el cambio cultural del personal de salud en cada centro de atención sanitaria. En definitiva, lo que buscamos es que la institución se mire al espejo y reconozca sus propias fortalezas, pero también vea sus propias debilidades o sus carencias. Algo que muchas veces no nos gusta, pero que tenemos que saberlo y tenemos que medirlo. Si no medimos, si no sabemos cuáles son nuestras debilidades, no podemos trazar una línea y no podemos mejorar en ese camino. El objetivo de esta herramienta es reflexionar sobre los logros y el cambio cultural generado por la donación y el trasplante en el personal de salud, evaluar la cultura de donación hospitalaria y también la formulación de planes y metas a futuro, y realizada de manera sistemática anualmente, esta estrategia permite documentar los progresos en el tiempo y sus efectos de retroceso o estancamiento de los resultados. ¿Cómo funciona? Se estructura de esta manera. Son 5 componentes con 30 preguntas que reflejan los aspectos medulares relacionados con el proceso de donación. Preguntas sobre aspectos logísticos, aspectos educativos, sobre comunicación y difusión, cultura de donaciones hospitalaria y sobre la evaluación de la donación y retroalimentación. En definitiva, esta herramienta puntúa cada uno de estos niveles y le da a la institución un puntaje final que lo clasifica en unos 4 niveles. Entonces, la herramienta, en función del nivel que tenga la institución, le otorga una serie de recomendaciones adaptadas a cada nivel. Nosotros, por ejemplo, no le podemos pedir a una institución que de repente está en un nivel inadecuado, esto quiere decir que no genera donantes, no tiene posiblemente pacientes o no tienen neurocirugía todos los días de la semana, no le podemos pedir, no podemos ir a esa institución a hacer auditorías, no le podemos pedir que aplique el software auditor, tenemos que primero explicarle a esa institución y al personal de salud cómo hablarle de muerte encefálica, hablarle de cultura de donación, elaborar estrategias vinculadas a la difusión de la donación y enseñarle cómo se diagnostica la muerte encefálica. Ese sería el primer paso. Entonces, esta herramienta, en definitiva, lo que permite es trazar una línea y genera recomendaciones, como decíamos, para cada nivel, en cada institución particular. Y facilita la generación de un plan operativo anual tendiendo a la mejora continua. Bueno, y el otro punto crítico al que quería hacer hincapié es la comunicación con la familia, los consentimientos legales y el consentimiento familiar. Nosotros, la ley para nosotros es una fortaleza realmente y ha sido una estrategia útil para aumentar la tasa de donantes. Y es por eso que hago hincapié en esto. Si bien es verdad que en muchos países no la tienen, o hay países que la tienen y no la usan, en nuestro país la actividad de donación y trasplante está regulada desde el año 71, en el cual se establecía la ley de consentimiento expreso. En el año 2002, la ley entra en vigencia en el 2003, se aprueba la ley de donante tácito, por el cual todos aquellos pacientes que fallecen en muerte encefálica de causa violenta son donantes por ley.
Y la última modificación que sufre nuestra ley es en el año 2012 y entra en vigencia del 2013, es la ley de consentimiento presunto. Realmente esta ley es verdad que la tienen muchos países y no la aplican, pero en Uruguay, cuando se propuso esta ley, a nosotros nos iba mal en la nación y teníamos un alto porcentaje de negativa familiar. Teníamos al 2006 un 20% de negativa familiar. Por lo que cuando se aprobó esta ley, la comenzamos a aplicar como tal. Y en el Uruguay realmente cayó muy bien. Y la verdad que tuvo buena aceptación y actualmente la negativa familiar es menor al 1%. Esto no significa que nosotros dejamos de hacer la entrevista familiar. De hecho, seguimos haciendo la entrevista. Vamos con el equipo de psicólogas especializadas en duelo y especializadas en entrevista de donación. Pero lo que sí cambió fue el objetivo de la entrevista familiar, que antes era solicitar la autorización y ahora el objetivo es acompañar durante las primeras etapas del duelo, como dice la ley, explicar a la familia sobre la naturaleza de los procedimientos que se van a llevar a cabo. Y realmente cayó muy bien, muchas veces, y como se decía anteriormente, no saben lo que el familiar quería. Entonces, pero poner una ley y a nosotros decirle, bueno, existe una ley, esto está regulado, la familia como que le sacamos muchas veces esa presión, y esto es lo que te percibe. Y dice, bueno, está bien, yo no sé lo que quería, pero si hay una ley, bueno, entonces que se cumpla la ley. Fíjense que estos son un trabajo que hicimos hace varios años, donde medíamos el porcentaje de negativa familiar, y al año 2000 teníamos 65%, y lo logramos bajar con el trabajo de la psicóloga al 2006, que teníamos un 20% de negativa familiar. Y ahora actualmente, medido al 2023, tenemos una negativa familiar menor al 1%. Pero el otro punto que nosotros creemos que es muy importante, y ya llegando un poco al final, más allá de contar con la ley de mente presunto, es la comunicación. ¿Y por qué nos interesa la comunicación? Nosotros le pedimos al equipo tratante habitualmente que no hable de donación con la familia, porque en definitiva es el equipo que está tratando al paciente. Y por lo tanto está peleando para que el paciente se salve. Entonces, puede quedar confuso si en el medio de esa lucha el médico habla de la donación como una posibilidad si el paciente se muere. Entonces, nosotros siempre pedimos que se hagan las pruebas para el diagnóstico de muerte encefálica y que se espere al equipo de coordinación para informar del fallecimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos a la sesión, entramos junto con el médico tratante, el médico informa el fallecimiento y la confirmación del fallecimiento, habitualmente abandona ese escenario y nosotros, el equipo de trasplante, con el coordinador, con los psicólogos, nos quedamos abordando a la familia y asistiendo a la familia y dándole contención en las primeras etapas del duelo. Pero no solo nos importa esa comunicación, sino que también es muy importante, nosotros le damos mucho valor a la comunicación previa del equipo asistencial con la familia. Nosotros hace un tiempo hicimos un estudio con las psicólogas que trabajan desde el año 2000, como veíamos en este tema, y que son las responsables de disminuir la negativa familiar desde 65 a 20%, analizábamos la negativa familiar. Veíamos que de las familias que decían que sí a la donación, esto es cuando todavía no estaba la ley de donante presunto, el 98% percibían la atención como satisfactoria. Sin embargo, de las familias que decían que no a la donación, solamente un 68% percibían la atención como satisfactoria. Entonces, acá hay un tema clave. La satisfacción con la asistencia muchas veces es una percepción, lo cual es injusto a veces. Porque nosotros a veces decimos, bueno, la verdad que tratamos bien a este paciente, le ingresamos precozmente, le hicimos la tomografía precozmente, le monitorizamos la PIC, lo operamos, y bueno, y sin embargo la familia tiene la sensación de que la asistencia no fue buena. Entonces cuando reflexionamos nos damos cuenta de que la atención fue buena, pero lo que no fue bueno fue la comunicación. Y como muestra este cuadro, es muy importante la comunicación, ya que es una de las cosas más valoradas
las familias de los pacientes ingresados a UCI. No solamente la cantidad, sino la calidad de la información que se le da a la familia. Y hay autores, como dice Elías Soleil, que nos plantean que la mitad de los pacientes, de los familiares de pacientes ingresados a UCI, no entienden lo que los médicos le comunicamos. Este es uno de los trabajos que concluye que con frecuencia los médicos de la UCI no comunican de manera efectiva la información acerca del paciente a los miembros de la familia. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque no tenemos entrenamiento. Actualmente, al menos acá en Uruguay, tampoco estamos entrenados o no nos entrenan en la facultad para las entrevistas o para comunicación. La medicina defensiva, muchas veces pensamos que cuanto más compleja o cuanto más palabras técnicas utilicemos, va a ser mejor y la comunicación o nos podemos en un sentido proteger de la familia, y eso no es así. Desconocer lo que necesita la familia, sobrevalorar lo tecnológico y alejarse de lo humano. Y nosotros tenemos que conocer que la satisfacción de la familia va en la calidad de la atención al paciente percibida, en, como decíamos, la información, la cohesión con el equipo asistencial. La familia nota mucho y está muy pendiente de la coherencia del equipo asistencial entre diferentes profesionales y también entre la información que se le da el médico y el personal de enfermería. La organización, la UCI y el proceso de apoyo en la toma de decisiones. Entonces, a nosotros nos importa en definitiva esto porque para solicitar una información, la familia tiene que haber entendido primero la gravedad del paciente. Luego sí comprender la muerte, y ahí recién puede venir la solicitud de la donación. Más aún cuando nosotros siempre decimos la muerte encefálica es la muerte no materializada, porque nosotros el día antes el médico le dice que el paciente estaba muy grave y ellos entran a ver a su familiar, el familiar está calentito, está con frecuencia de 80, está con la presión adecuada, saturando bien, y al otro día le decimos que está muerto y entra a verlo y está igual que el día anterior. Entonces, por eso la muerte encefálica es la muerte no materializada. Y a la familia le gusta mucho entender eso. Y si la comunicación previa no es efectiva, no es de calidad, probablemente hay alto riesgo de que fracase el consultación. Entonces, para terminar, tenemos que para mejorar las tasas de donación y trasplante, tenemos que tener un sistema nacional solvente, con financiación universal, con un marco regulatorio y con un organismo nacional, pero que no solo se encargue de las políticas de donación y la gestión, sino que también tenga llegada a las unidades generadoras, a las unidades de cuidados intensivos, con diferentes herramientas para medir y para mejorar la cultura de donación en cada institución. Bueno, muchas gracias. Doctor David, muchas gracias por su intervención. Excelentes orientaciones que nos dan.